Capítulo 16. Cruzó la línea. Richard regresó a sus tierras natales al día siguiente, habiendo logrado su objetivo en Cravenford. El compromiso se anuló y, al notificárselo a su madre, ella respondió con una sonrisa. Está bien, enviaré el aviso de que ya no deseamos este acuerdo. Richard se sorprendió por su indiferencia. Madre, ¿no te preocupa la compensación o que nuestra relación con el conde se deteriore? Los nobles de alto rango deben mantener la armonía por el bien del imperio. Un conflicto entre los Carlete y los Cravenford podría ser motivo de gran preocupación. La duquesa negó con la cabeza, divertida. Tu madre no llegó a esta posición con el apoyo de otros. Richard guardó silencio, admirándola en secreto. A veces, debido a su actitud juguetona, olvidaba que ella era una de las personas más fuertes del mundo, capaz de aniquilar ejércitos demoníacos por sí sola. Entonces, Richie, ¿cuáles son tus planes ahora respecto a tu matrimonio? Se apoyó en sus manos, balanceándose de forma adorable, aunque Richard detectó algo sospechoso. Madre, ¿hay problemas si me inscribo como soltero? Me gustaría unirme a la academia primero y decidir con calma. Sin conocer a la otra parte, no puedo tomar una decisión precipitada, otra vez. Richard no tenía prisa, su experiencia le dictaba que comprender a la pareja era crucial antes de cualquier compromiso. Cariño, ahora que lo dices, escuché que esa chica te rechazó. Por un instante, Richard sintió que el suelo retumbaba y una fuerza dominante pesó sobre sus hombros. Miró a su madre, su sonrisa sádica era peligrosa. Ya la había visto antes, cuando un hombre golpeó a Richard y terminó muerto bajo un macizo de flores. El amor de Bellarine no tenía límites, y Emily, al insultarlo, había despertado a la bestia. Richard intentó ocultar que Emily lo había despreciado, diciendo que fue una decisión mutua, pero la duquesa ya lo sabía. Si ella se descontrolaba, el mundo podría acabar antes de tiempo. Desesperado, Richard optó por el método que usaba con su hermana, se acercó por detrás y rodeó los hombros de su madre con un abrazo. El corazón de Bellarine se aceleró y su rostro se encendió. Parecía que salía vapor de ella mientras él susurraba, lo entiendo, no lo hagas. Justo cuando ella giró su rostro acalorado hacia él, Richard se apartó. Gracias, madre. Eres la mejor, dijo dándole un beso en la mejilla antes de alejarse. Bellarine tocó su mejilla, anhelante. El calor de sus labios aún persistía. Miró su mano y un pensamiento cruzó su mente, el trabajo podía esperar, tenía algo mucho más urgente que hacer. Al regresar a su habitación, Richard decidió bañarse antes de entrenar con Lilia. Pudo abrir el grifo sin problemas gracias a su práctica con el éter. Se cambió a una ropa ligera, previendo el sudor del entrenamiento. Toc, toc. Lilia llamaba a la puerta. Richard caminó hacia ella y abrió sin preguntar. Pasa. ¡Ay! De repente, algo lo golpeó con violencia. Su visión se nubló y sintió líquido filtrándose por la herida. Al girarse, distinguió una silueta conocida sosteniendo un objeto pesado. Albert. El dolor fue insoportable y, pese a sus esfuerzos por mantenerse consciente, Richard se desplomó. NNGH. Richard despertó sumido en la oscuridad. El dolor de cabeza era atroz, pero el pánico lo golpeó al notar que estaba atado a una silla. Intentó usar su éter para quemar las cuerdas, pero en cuanto accedió a su flujo de energía, se sintió débil, como si le extrajeran la sangre a toda velocidad. Es inútil usar sus habilidades incompletas aquí, mi señor. Esa voz pertenecía al mayordomo que creía leal. Albert, gruñó Richard con ferocidad, deseando arrancarle la vida a ese traidor. Sé que está furioso, pero esto era necesario. Fingía ser alguien que no es y, por alguna razón, mi señora no pudo verlo, pronunció Albert desde las sombras. ¿De qué hablas?, gritó Richard. Deja de gritar, idiota. El mayordomo apareció ante él y lo golpeó con fuerza. Sus ojos brillaban con una agitación inquebrantable. Tú, quien quiera que seas, deja de fingir ser el amo Richard antes de que haga algo que no te guste. Richard no podía creer que el mayordomo hubiera detectado su actuación,
pero no pensaba ceder. Albert soltó una carcajada cargada de locura. Y jajajajajaja. Sigue actuando. Y me va a encantar. De repente, su diversión desapareció. Se acercó a Richard con una mirada gélida. Podrías haber hecho cualquier cosa, pero no debiste haberla tocado. Rompiste la línea, ahora yo te romperé a ti. Capítulo 17. Dolor. Durante el breve respiro que obtuvo cuando Albert se marchó, Richard comprendió dos cosas. Primero, había fracasado al intentar suplantar la identidad original. Aunque se esforzó, Albert detectó las irregularidades en su flujo de éter. Para un mago experto, el control de la energía es tan natural como respirar, y Richard no había logrado mantener esa constancia. Segundo, el motivo del secuestro. Richard ya lo sospechaba, pero ahora estaba seguro. Albert estaba enamorado de la duquesa. Al percibir que un intruso habitaba el cuerpo de su hijo y se aprovechaba del afecto de Bellarine, el mayordomo perdió los estribos. Tomar una decisión tan audaz, pensó Richard, reconociendo el oscuro coraje de Albert, quien cegaramente caminaba hacia su propia muerte. Pero el problema inmediato era escapar. Su cuello estaba bloqueado y la silla anclada a algo pesado. Estaba atrapado. Clic, clac. Richard contó los pasos. 3 a la derecha, giro, 7 pasos, ahora. ¿Cómo estás, mi falso joven amo?, preguntó Albert, cuya linterna hacía brillar sus ojos tras las gafas. Richard respondió con una mueca de desprecio. El mayordomo dejó caer una caja de herramientas con un golpe sordo, su contenido no auguraba nada bueno. Asustado, siseó Albert antes de atar el largo mechón de cabello de Richard al mango de la pesada linterna. «Y mierda», gruñó Richard. El objeto, de más de 2 kilos, le estiraba el cuero cabelludo y el calor de la llama le quemaba el rostro. «Es solo el principio, Richie. No me llames así, imbécil. Termina con tus fantasías y suéltame», gritó Richard. Albert, disgustado, le metió en la boca un calcetín empapado en agua de alcantarilla. Richard sintió náuseas ante el sabor pútrido que casi lo asfixia. «Cállate y moderaré el dolor. No quiero herir a la señora matándote, solo exterminamos al mal», dijo Albert con una sonrisa sádica mientras sacaba un cortaalambres. «Divirtámonos». En la mansión Scarlett se desató el caos. Soldados de la capital llegaron ante el temor de lo que la duquesa podría hacer si Richard no aparecía. Las sospechas recayeron inicialmente sobre Lilia, ya que Albert supuestamente había pedido permiso para visitar a su madre. ¿Cómo pudo secuestrarlo si era tan leal?, preguntó el comandante de la Orden Real al jefe de seguridad. Este, empapado en sudor, tartamudeó: «Nadie lo esperaba, dejamos de vigilarla tras su turno». El comandante se llevó la mano a la cabeza, consternado. Vigilaban a todos los sirvientes, pero el error ya estaba cometido. «¿Qué pasará cuando la duquesa se entere de este desastre?», murmuró con terror. «Tierra». Bella despertó de golpe con un escalofrío que sobresaltó a la mujer de cabello verde a su lado. Se acercó a la ventana de la cabaña y miró la luna. Por alguna razón, sintió que algo andaba mal con su hermano. Aunque sabía que él estaba vivo en algún lugar, sintió que su conexión se debilitaba. Era una sensación terrible, como si él estuviera sufriendo y la llamara desde la distancia. Bella tocó su brazalete de flores y susurró: «Por favor, cuídate, hermano». «HNNNNGHHHHHH». Richard gritó ahogado. Albert le había arrancado piel y músculo de los dedos con una precisión quirúrgica, dejando el hueso a la vista. El dolor era absoluto, una agonía que nunca antes había experimentado. Albert le retorció la muñeca hacia atrás hasta que el crujido de los huesos rompiéndose resonó en la habitación. «Me gusta esa expresión», rió el mayordomo. Richard intentó usar su éter, pero las heridas solo le dolían más. La lámpara que colgaba de su pelo le quemaba la nariz y la barbilla. De repente, un zumbido en el bolsillo de Albert detuvo el ataque. El mayordomo sacó un orbe y frunció el ceño. «Espéreme aquí, vuelvo en un momento». Salió corriendo del lugar. En cuanto los pasos se desvanecieron, Richard levantó la cabeza.
Su mirada era gélida. Escupió el calcetín y empezó a balancear su cabeza con furia. Usó el peso de la linterna para ganar impulso hasta que, con un tirón violento que le arrancó un mechón de raíz, logró que la lámpara cayera sobre su regazo. El fuego empezó a quemar sus pantalones y el calcetín. A pesar del calor en sus piernas, Richard no mostró dolor. Una sonrisa feroz se dibujó en sus labios. «Voy a disfrutar muchísimo de tus gritos», susurró en la oscuridad. Capítulo 18. Escape. En el momento en que Lilia vio a su amo ser secuestrado por uno de los empleados más antiguos y capaces, supo que debía actuar con cautela. Siendo consciente de que era más débil que Albert, evitó la confrontación directa. Un error no solo le costaría la vida, sino que dejaría a Richard sin nadie que conociera su paradero. Siguió al traidor en silencio. Albert había llevado al joven amo a un molino cerrado en la zona este, un área de residencias poco desarrolladas y escasa vigilancia, el lugar perfecto para un crimen. Lilia observó, frustrada, cómo el mayordomo cargaba a Richard como si fuera un fardo, pero mantuvo la calma para no revelar su presencia. Finalmente, se detuvieron ante un edificio abandonado que, según los rumores, estaba maldito. Lilia acechaba desde las sombras de una casa cercana. De repente, Albert se giró hacia donde ella se escondía, aterrorizándola. El corazón le latía con fuerza mientras el sudor le resbalaba por la frente. Esperó unos segundos y, al volver a mirar, el mayordomo ya no estaba. Lilia salió de su escondite y activó su detección, pero no percibió nada. Decidió entrar al molino, pero apenas cruzó el umbral, una náusea violenta la invadió. Su éter se debilitó drásticamente y su visión se nubló. Bajo el asalto de esa extraña sensación, no pudo mantener la conciencia y se desmayó. Al abrir los ojos, se encontró encadenada en una celda. Intentó moverse, pero las esposas y la bola de hierro pesaban más de 100 kilos. Usar magia era imposible. Inhibidor de éter, pensó. Había oído sobre artefactos capaces de anular la energía en un área específica, pero no imaginó que Albert poseyera uno. Una leve sonrisa burlona cruzó su rostro al notar la cerradura de las esposas. Con un hábil movimiento, sacó una horquilla oculta y comenzó a trabajar. Sus manos, entrenadas por años de necesidad, se movieron con precisión quirúrgica. Los segundos parecieron horas hasta que, con un suave clic, el mecanismo cedió. Tras liberarse las manos y los pies, se quitó las sandalias para no hacer ruido. Los barrotes de la celda estaban separados por apenas 20 centímetros, atravesarlos parecía imposible para cualquiera, pero Lilia no era una chica común. Mordiendo un trozo de tela para ahogar sus gritos, se dislocó ambos hombros. Con los brazos colgando en ángulos antinaturales, pasó la cabeza lentamente entre el metal. El frío acero presionaba su cráneo mientras avanzaba con una lentitud insoportable. El pecho fue la parte más difícil, exhaló todo el aire de sus pulmones para adelgazar su torso y, centímetro a centímetro, logró deslizarse. Finalmente, sus caderas pasaron y cayó fuera de la celda. ¡Fu! Exhaló con alivio y, con un golpe seco, devolvió sus hombros a su sitio. Se estiró un poco para comprobar que todo estuviera bien cuando, de pronto, se quedó paralizada. Vaya, qué flexibilidad, pequeña. Albert estaba allí, con una sonrisa maliciosa. Lilia no comprendía cómo la había detectado si no hizo ruido ni usó éter. Así es, princesa. Las esposas alertaron al sistema. Aquí dentro, todo está bajo mi vigilancia, siseó el mayordomo mientras se acercaba. Lilia adoptó una postura de combate. Sabía que no podía derrotarlo sin magia, pero la vida de su amo estaba en juego. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarse, ambos se distrajeron por un crujido proveniente del vestíbulo. Albert se giró con cautela y sus ojos se abrieron tanto que se le cayeron las gafas. El pasillo, antes oscuro, se iluminó con llamas vivas. Una figura avanzaba envuelta en un incendio rugiente. Nada era visible bajo el fuego, excepto una cosa, esa sonrisa maliciosa característica de Richard. Joven amo, murmuró Lilia con los ojos humedecidos. Albert retrocedió, tambaleándose de terror, hasta que chocó contra alguien a sus espaldas.
Al girarse para ver quién le impedía la huida, su sorpresa se transformó en puro pánico. Mi señora. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.